Dios te bendiga una vez más. Mi nombre es Giselle y te doy la bienvenida una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. Hoy Daniela no podrá hacer la lectura debido a un tema de su garganta, pero daré a continuación a Josué capítulo 10, 11 y 12. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tiene como subtítulo Derrota de los amorreos. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que le había asolado como había hecho en Jericó y a su rey. Así hizo Ai a su rey y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor que Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a ayudarme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no temas, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dada aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras en la entrada de cueva, y pone hombres junto a ellas para que los guarden, y vosotros no detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que le daron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. El campamento en Meseda no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrí la entrada de la cueva y sacad de ella
a estos 5 reyes, y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos, contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué lo hirió y lo mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que les quitesen de los maderos y les echasen en la cueva donde habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy en aquel mismo día. Tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que ella tenía, vida sin dejar nada. E hizo el rey de Maceda como había hecho el rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho el rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y él tomó el siguiente y lo hirió a filo de espada, todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Orán, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron al mismo día, y la hicieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y lo combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho en Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hicieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Neguet, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel en el campamento de Gilgal. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, y el rey de Sinrón, el rey de Jaxar, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá del sur de Cineret, en los llanos y en las regiones del Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente, y al occidente al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo en el pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está en la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron a
acamparon unidos juntos a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desarrastrarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel. Y le hirieron y lo siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Miserefotaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desaterró sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó el mismo tiempo de Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyeron todo por completo sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todas las reyes de estos, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés siervo de Jehová lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos de Arabat, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte de Jalad, que sube hacia Seir, hasta Baalgad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató por mucho tiempo. Tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecería el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová los había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anat, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todos los que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de las guerras. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, y cuya tierra proseguyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá del oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está en la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jabot. Terminó de los hijos de Amón y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar de Arabá, al mar salado al oriente por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas de Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte de Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de
Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a las gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel en este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Balgad en el llano del Líbano hasta el monte de Alad, que sube hacia Seir. Y Josué dijo la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución en las montañas, en los valles, en el Arabá, en la ladera, en el desierto y en el Negued, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno el rey de Ahí, que está en el lado de Bectel, otro el rey de Jerusalén, otro el rey de Hebrón, otro el rey de Jarmut, otro el rey de Laquis, otro el rey de Eglón, otro el rey de Geser, otro el rey de Debir, otro el rey de Geder, otro el rey de Ormá, otro el rey de Arad, otro el rey de Ligna, otro el rey de Adalua, otro el rey de Maceda, otro el rey de Bectel, otro el rey de Tapú, otro el rey de Jefer, otro el rey Afec, otro el rey de Sarón, otro el rey de Madón, otro el rey de Azor, otro el rey de Simrón, Merón, otro el rey de Aksac, otro el rey de Tagnac, otro el rey de Mengido, otro el rey de Sedes, otro el rey de Jocneán del Carmelo, otro el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro el rey de Goim en Gigal, otro el rey de Tirsa, otro 31 rey por todos. Amén. ¡Qué gran lectura! Estos capítulos nos empiezan mostrando las victorias que obtuvieron el pueblo de Israel. Empezando por Josué 10:1, se nombra a Jerusalén como una ciudad importante, gobernada por un rey llamado Adonisedec. Esa nación de Jerusalén no era todavía en Israel que conocemos después, sino más bien una ciudad-estado cananea. Era una ciudad habitada por los jebuseos, un pueblo cananeo, se conocía como Jebús. Aunque en tiempos de Josué Jerusalén no era importante, no fue conquistada completamente en ese momento. Más adelante el rey David sería quien la conquistaría definitivamente y la convertiría en la capital de Israel. En 2 de Samuel 5 ahora vemos uno de los acontecimientos más famosos de la Biblia, que está en Josué 10:12 y dice: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. La idea central es ver cómo Dios intervino en el tiempo o en la luz del día para ayudar a su pueblo. La Biblia habla desde la perspectiva humana, como cuando decimos el sol salió. Ya sé si entendemos en aquella época no había descubierto los grandes hallazgos del universo como hoy en día los conocemos, por tanto debemos entender el tipo de contexto que está hablando. Josué aquí, luego en el capítulo 11, fueron derrotados todas las naciones que rodeaban a Israel. Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, y recordemos que en la Biblia los relaciona con la Reafaitas, un grupo antiguo de gigantes. Esto lo encontramos, si lo recuerda, en Números 13, capítulo 13, versículo 33, donde los espías dicen: vimos allí gigantes descendientes de Anac. Esto fue lo que llenó de miedo al pueblo cuando fueron a ver la tierra. ¿Por qué eran importantes? Representaban uno de los mayores obstáculos para Israel. Eran símbolos de los imposibles, sin embargo, Dios le dio la victoria a Israel sobre ellos. Por lo tanto, una vez más vemos cumplir las promesas del Señor. Luego en el capítulo 12 vemos más detalles, todos los reyes que murieron a manos de Josué
y ejércitos israelitas. Esto nos muestra las cosas en el Señor ha sido muy paciente en todas las naciones de la tierra. Su paciencia llegó al límite y específicamente fue Israel en medio para que Dios mostrara su gran poder frente a estas naciones. Ahora quisiera invitarte para que tú también seas el medio para que Dios use en gran manera, obedezcamos y creamos que Dios, siendo nuestra guía, llegaremos a tales promesas que el Señor reservó para nosotros. Vamos a hacer una corta oración en este día hermoso que Dios nos ha regalado. Quiero que me acompañen todos. En este momento especial damos gracias a Papito Dios por un día más que nos ha regalado. Gracias Padre Celestial porque tú has permitido, Señor, que podamos abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, Señor, por nuestra vida. Padre Celestial, gracias porque es un privilegio, Señor, el poder despertar, el poder respirar un día más, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por bendecir a todas las personas, Señor, que han escuchado, Padre, este mensaje tan hermoso, Señor, que tú has traído el día de hoy para cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que seas tú siempre manifestándote en nuestras vidas, Padre, y que seas tú guardándonos, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento, Padre, para poder entender tu mensaje, tu palabra, que la atesoremos en nuestros corazones, Padre Celestial. Te damos las gracias y la honra, Padre, porque tú eres fiel, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Padre Celestial, gracias, Señor, porque has sabido estar conmigo en mi mejor y en mi peor temporada, Señor. Gracias, Padre, por ser fiel. Gracias, Padre Madre, te amamos y bendecimos tu santísimo nombre porque tú eres fiel y tú eres bueno. Amén y amén. Muchas gracias por haber escuchado la Biblia en un año de forma cronológica. Mañana nos vemos. Dios te bendiga. Amén.